Vamos a saludar a nuestro amigo y compañero Alfredo Serrano Mancilla. Querido Alfred, ¿cómo va, maestro? Hola Dani, amigo, ¿cómo estás? No sé por qué preguntarte, porque veo en los monitores de los canales de televisión, Lasso convocó a elecciones. Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, se le había iniciado la semana pasada un proceso de juicio político, viene de un desastre electoral en las últimas elecciones municipales y provinciales del 5 de febrero pasado, y está convocando a elecciones y acaba de disolver la Asamblea Nacional, lo que sería el Parlamento para ello. Pero lo vamos a dejar para el final, ¿te parece? Me parece muy bien, aquí no nos aburrimos, Dani. No, por favor, es interesante lo que está pasando en América Latina. Vos siempre lo definiste, dicho sea paso, en la reunión que participé, en la cual yo te conocí, en el año 16, dijiste América Latina, y esto me quedó grabado, digamos, como matriz para analizar. América Latina es un territorio en disputa, no hay hegemonías claras, ¿no? Y me parece que estamos viviendo varios ejemplos en ese sentido, y en la Argentina también, ¿o no? Sí, es un pulso permanente, ni hay fin de ciclo de un lugar ni de otro. A veces nos precipitamos con frases más de series de Netflix, pero verdaderamente no, hay un pulso permanente porque no todos se ganan las elecciones, como bien sabemos. El caso ecuatoriano de Lasso es un ejemplo, el de Argentina también, y hay demasiadas aristas y efectivamente tensiones permanentes en todo el territorio latinoamericano sin parar un instante. Cuando uno se levanta pensando que hay una jornada tranquilo, pues pasa esto en Ecuador, o pasa otra cosa en el Perú, o pasa cualquier cosa en Argentina o en Bolivia, donde fuere. Bien, de la situación de Argentina, leíste la carta, obviamente, ¿te sorprendió la decisión de Cristina? ¿Y cuál es el análisis que haces del contenido de la carta, que tiene dos tramos, ¿no? Hay un análisis muy profundo, para mi gusto muy dramático, en el cual coincide, después hay una decisión en ese sentido, que es no presentar su candidatura. Efectivamente era un escenario probable y posible, no solo porque ya lo había manifestado y mucha gente interpretaba si era un hecho, no sé, una declaración en un momento caliente. Yo creo que Cristina, cuando puede reaccionar calientemente a un tema, lo que es cierto es que no suele mentir y obedece a algo que ya tiene pensado, analizado, procesado. Me parece que sí, que ahora lo que hace es corroborar esa hipótesis, esa tesis. También era un escenario probable y posible, porque cuando uno mira en perspectiva todo esto, y a mí me encanta mirar las cosas en perspectiva, la renuncia a ser candidata a presidenta en el 2019 deja a las claras que hay una necesidad por su parte, yo creo que muy legítima y respetable, de echarse a un costado en el sentido de asumir el máximo liderazgo posible para una presidencia de un país como candidata en ese momento, sabiendo que ahí había muchas posibilidades de ganar. Y creo que es parte de un proceso, de una tendencia. Yo te he dicho en privado y lo digo públicamente que recomiendo mucho releer incluso su libro Sinceramente, escrito en el 17-18, más en el 18, porque ahí uno percibe en ese momento que, a pesar de ser candidata a vicepresidenta, a pesar de tener que asumir mucha responsabilidad, hay un punto de salida en el sentido de candidatura a la presidencia, lo cual no significa que vaya a dejar de hacer política. Yo creo que no hay que confundir, Dani. Luego hay otro aspecto que tú dices. Yo creo que hay una cuestión que lo diga la máxima centralidad de la política argentina, diga abiertamente que se ha roto un pacto democrático y que estamos en una democracia mutilada de mil maneras. Me parece que eso también nos tiene que hacer repensar a qué estamos jugando y cómo lo electoral es muy importante, pero no podemos circunscribir todo el debate a ese flanco, aunque obviamente en estos meses entiendo que ocupe el máximo protagonismo posible, y hacia adelante ahora también exige repensar algo que yo creo que también hemos venido hablando mucho tiempo, Dani, que es, yo creía que ella ya venía diciendo, esto lo tienen que asumir otra generación, otra gente. Esto no significa que se eche un costado, yo no lo interpreto así, pero me parece que es momento también para que no solo se cante Cristina presidenta, que me parece muy bien y correcto, sino también hay que repensar muchas otras cosas de la clase política argentina en el espacio más progresista, de izquierda, nacional, popular, llámale como quieras. Bien, acabas de presentar hace pocas semanas atrás un estudio de opinión pública, se conocieron algunos datos
donde se habla de alguna manera de un escenario que Cristina describía en privado, según cuentan, de tres fuerzas competitivas, ¿no? Juntos por el Cambio, el actual oficialismo y los libertarios que responden a Javier Milei. Y por otro lado, Cristina seguía siendo, casi es una obviedad lo que voy a decir, la figura más expectante desde el punto de vista electoral de la coalición gobernante, del Frente de Todos, y que sin Cristina, quien más retenía los votos de Cristina era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Lo cierto es que esta decisión de Cristina, más allá de que fue anunciada en diciembre del año pasado y que hubo un operativo clamor, se hace apenas 3 o 4 semanas donde empieza a definirse en serio el proceso electoral. Y alguno hay que poner, digamos. Y en la democracia republicana liberal y la economía de mercado, que son las grandes reglas de juego que asignan al sistema político en la Argentina, ¿no? La democracia liberal republicana y la economía de mercado, las democracias se ganan con votos, así como los partidos de fútbol se ganan con goles, más allá de que hay goles que son más lindos que otros, ganar 1-0 hecho con el gol con la mano o hecho en offside o hecho un golazo, el resultado vale lo mismo. A alguien hay que poner, ¿no? Y el proceso empieza, no es que la decisión de Cristina se conoció hace un año atrás y hay un año para reorganizar a la fuerza política en términos electorales. Y en función de eso te pregunto, digamos, el Frente tendrá que ir a un candidato de síntesis, tendrá que ir a una PASO. Cristina planteó algo que es la idea de la redacción de un programa. Primero hay que redactar el programa, después hay que buscar el candidato. ¿Hay tiempo para eso? Hay poco tiempo, Dani, y yo comparto totalmente que hay unas elecciones y hay que competirlas y hay que jugarlas en democracias liberales. Yo creo que no es la única manera de participar en democracia, pero efectivamente es central participar y hacerlo de la manera más competitiva. Yo creo que hay 3 grandes fuerzas electorales política. Todo puede pasar. A mí me parece que estamos en un escenario con un interrogante gigantesco, donde pueden pasar 2 de las 3. Yo creo que ahora mismo nadie se atrevería a decir cuál con cierta rigurosidad. Me parece que todo puede pasar. Hay un candidato que es certero, hay 2 espacios electorales que no tienen candidaturas fijas, y al interior del Frente de Todo se va de alguna manera deshojando la margarita. Es decir, Cristina ya dijo que no, ratifica que no, y como tú bien dices, se abre un debate ya casi de sprint final de a quién poner. A mí me parece que la discusión PASO o con varias alternativas o con una única opción, a mí me parece que eso está condicionado a cuáles son las candidaturas. Si hubiera una candidatura en la que todos esté de acuerdo. Pero Alfredo, sí, la única candidatura de síntesis que tenía el Frente de Todos era la de Cristina. Lo digo honestamente, yo creo que absolutamente, Dani. Con todo respeto, Guado no es un candidato de síntesis. Massa, por lo menos con 8% de inflación y la perspectiva es que suba o que se mantenga alta, tampoco lo es. Daniel Scioli tampoco lo es, Agustín Rossi tampoco lo es, Juan Grabois tampoco lo es, ¿no? Faltó quizás decir Axel Kicillof, a lo mejor podría serlo. Claro. Lo pongo en interrogante. Hay un operativo también para subirlo a Axel, ¿no? Me parece, ¿no? Pero eso abriría otro debate, ¿no? Porque ¿qué se hace en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, yo creo que ahora sin Cristina es más probable que se abran las alternativas, y que si ya están Rossi, está Scioli y está Juan Grabois y está el propio Claudio Lozano, si va a estar dentro, digo por nombres que han dicho abiertamente que sí. Hay que ver si finalmente Guado, que ha dado muchas señales de que es precandidato, en este caso sí habría un escenario de paso. A mí parece que Axel, lo hemos medido nosotros y yo creo que está muy medido, es el que mejor uno de cada 2 votos de Cristina, ¿no? En el número de ustedes, ¿no? ¿Cómo, perdona? 1 de cada 2 votos de Cristina retiene Axel, ¿o no? De manera excluyente. Yo creo que no es tan así, porque si lo hubiéramos preguntado directamente, si al que vota Cristina votaría Axel, esa pregunta no la hemos hecho. Lo que sí es cierto es que entre todas las preferencias es 1 de cada 2. Seguramente los que elegían a Guado, Grabois, Capitanich, estoy convencido de que también votarías a Axel, pues seguramente sí, ¿no? Parecido, quizás en una dimensión un poco de menos intensidad, es Guado de Pedro, que yo creo que también
para ser precandidato, y lo voy a decir por primera vez, debe de dejar de ser ministro de Interior para verdaderamente ser un candidato en toda regla. Eso le liberaría absolutamente de responsabilidades, y también no solo de responsabilidades en su gestión, sino de responsabilidades incluso simbólicas, políticas, para poder empezar a ofrecer al país de qué Argentina estaríamos hablando bajo una presidencia de Guado de Pedro. Y me parece que sería también muy saludable que ahora que Cristina ratifica su posición, si el candidato interno es Guado de Pedro, que además tampoco me parecería ni siquiera mal que tuviera que tener una interna con otra alternativa al interior de las PASO, porque creo que le reforzaría en términos tácticos estratégicos para contrastarlo al interior del Frente de Todos, y sobre todo para reposicionarlo como un candidato mucho más definido. Ahora estamos en tanta ambigüedad en este último tiempo, que con la sombra de Cristina por un lado, bajo el Ministerio de Interior, también lastrado por un gobierno que tiene una gestión valorada muy negativamente, creo que es momento de dar ese paso en el cortísimo plazo si Guado de Pedro es definitivamente el candidato presidencial más afín al kirchnerismo al interior de una hipotética PASO. La última pregunta, actualicemos si te parece, sé que sos un conocedor muy profundo de lo que sucede en Ecuador, ya se tomó la decisión, ha llamado a elecciones Guillermo Lasso en Ecuador y ha disuelto la Asamblea Nacional. La semana pasada comenzó un proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso y viene de una catástrofe electoral, las elecciones municipales y provinciales del 5 de febrero. Alfredo. Fíjate que yo siempre me acuerdo de un dato que hay que tener muy en cuenta. Él ganó en primera vuelta, Lasso, en el Ecuador, sacó solo 1 de cada 10 votos del padrón electoral. 1 de cada 10 ecuatorianos que tenía que votar le votó. Después, efectivamente, logró pasar a segunda vuelta con muy poca votación, y por haber un mayor anticorreísmo, casi de carambola electoral, ganó ahí, y probablemente para mí le entró un gran complejo de superioridad, que es creerse que ganar en segunda vuelta a veces le da como fuerza para hacer todo lo que quisiera. Los resultados, hacia adelante se abre un proceso complejísimo. Hay que ver que no convulsione el país, porque hay una gran debilidad institucional. Me da mucho miedo que militarice más de la cuenta Lasso y que fuerce gobernar por decreto en estos 3 meses. Es decir, ha salido quizás menos publicitado en la alocución que ha hecho Lasso esta mañana, porque no solo ha disuelto todo y ha convocado elecciones, sino también ha lanzado un primer decreto de reforma tributaria, casi yéndose, que va a ser sometido a la Corte Constitucional, es decir, va a gobernar sin Congreso definitivamente en estos 3 últimos meses, y eso podría provocar protestas, cosas que ya ha ocurrido en el Ecuador reciente. Y al otro lado el correísmo tiene una gran oportunidad, me lo voy a decir tal cual, estaba hablando con Rafael Correa hace minutos, y es una gran oportunidad para ya, para ahora, para en este momento, teniendo en cuenta otro actor político determinante que se llama Leonidas Issa, que es una suerte de Evo Morales ecuatoriano, que ha logrado que el indigenismo sea de verdad de izquierdas en el Ecuador. Es el presidente de la Confederación Nacionalidades Indígenas. La CONAIE, ¿no? La CONAIE es el político mejor valorado entre todos, es una persona de referente, y lo digo porque a lo mejor se van a tener que entender sí o sí el correísmo con este sector importantísimo de los indígenas para verdaderamente sacar al neoliberalismo de una vez por todas. Así que poco tiempo para definir muchas cosas, Dani. Gracias, querido Alfredo, como siempre, muy atento con nosotros, un abrazo muy grande. Abrazo fuerte, Dani. Chau, chau. Chau, chau. Alfredo Serrano Mansilla, con información